Cuando tenía 12 años, como muchos niños, creía en historias de fantasmas, en el coco o en muchas leyendas urbanas. En realidad, el miedo me hacía creer en cosas macabras, pero nunca había experimentado algo verdaderamente paranormal. Los ruidos detrás de mi ventana probablemente eran ramas de un árbol que, empujadas por el viento, raspaban el vidrio. Los ruidos nocturnos del suelo, estando solo en casa, probablemente se debían al desgaste del edificio. Y, como decía mi padre entonces, simplemente era cuestión de la madera trabajando. Las sombras que a veces aparecían en el techo o contra la pared una vez que caía la noche, mientras yo estaba en mi cama, quizás eran simplemente el resultado de mis ojos, intentando adaptarse a la penumbra. Sin embargo, hoy tengo 34 años y me era imposible saber qué causaba los ruidos extraños debajo de mi cama cuando era adolescente. Estos no se parecían en nada a lo que solía escuchar. A veces sentía que alguien se deslizaba por el piso de madera. También solía percibir sonidos como de deglución, y a veces, justo cuando estaba a punto de dormir, escuchaba una especie de silbido, como si alguien con una grave enfermedad pulmonar estuviera intentando recuperar el aliento con dificultad. Finalmente nos mudamos. Mis padres estaban preocupados por seguir viviendo en la zona debido a las alarmantes desapariciones en la región. Nos mudamos a nuestra nueva casa con muchos muebles nuevos. Se cambiaron bastantes cosas y mi cama fue una de ellas. Simple coincidencia o no, mientras escuchaba estos ruidos extraños casi todas las noches, todo se detuvo después de eso. Nunca volví a escuchar esos sonidos extraños desde entonces. Pero si te cuento esto hoy, es por una razón muy específica. Este fin de semana, tuve que ir a casa de mis padres, a unos 200 kilómetros de mi casa. Celebré el cumpleaños de mi hermano menor y decidí quedarme a dormir allí para evitar conducir en exceso. Al llegar a la habitación de invitados, tuve un shock de inmediato. Lo habría reconocido entre mil, pues pasé muchas noches soñando con él y teniendo pesadillas. Mi vieja cama estaba allí, frente a mí. Antes de dormir, le pregunté a mi padre, seguro de que se había deshecho de ella durante nuestra última mudanza. Me explicó que la había guardado en un trastero cercano a la casa, por si alguna de las camas existentes se rompía, lo que evidentemente ha sido el caso. Con mucho temor, dado las horribles experiencias que había vivido en este último, finalmente me acosté en él e intenté relativizar lo más posible. La imaginación de un niño es particularmente fértil y es fácil para él ver horrores en las cosas más banales de la vida cotidiana. Así que cerré los ojos y comencé a recordar con nostalgia los momentos agradables que pasé en él. De niño, a veces jugaba a la Game Boy por la noche a escondidas, como muchos de mi edad. En esa época, tampoco era raro que leyera un cómic bajo la manta a horas igualmente tardías. Luego, justo cuando empezaba a caer en los brazos de Morfeo, escuché un ruido. En ese instante, no comprendí del todo lo ocurrido. Miré la ventana, pero claramente no venía de allí. El sonido estaba mucho más cerca, peor aún, había sentido ligeras vibraciones. Por lo tanto, solo podían provenir de un lugar. Este segundo ruido me hizo saltar con tal fuerza que, sin darme cuenta, me levanté de un salto. Estaba al lado de mi cama, con el ceño fruncido, y empecé a darme cuenta de que conocía perfectamente estos ruidos. Se trataba de los mismos sonidos que escuchaba cuando era niño, los mismos ruidos que provenían de debajo de mi cama años atrás. Entonces me dirigí hacia el interruptor y encendí la lámpara. Luego, sin esperar, me puse de rodillas y miré debajo de la cama. Cuando mi cabeza casi tocaba el suelo, una mano ensangrentada me agarró el rostro. Me desperté sudando, en pánico. La pesadilla que acababa de tener era terriblemente realista. Cuando me senté en la cama, intentando reunir mis pensamientos, me di cuenta de un detalle perturbador. Estaba absolutamente seguro de una cosa, es que antes de acostarme había apagado la luz. Sin embargo, en ese momento, estaba encendida. No comprendía lo que ocurría. Y justo cuando estaba a punto de apagarla de nuevo, pensando que simplemente había tenido un pequeño momento de desorientación, escuché algo aterrador. El sonido provenía de debajo de la cama. Solo que ese ruido nunca lo había escuchado antes. Eran llantos de un bebé. Mi cuerpo comenzó a temblar tan fuerte que me costaba mantenerme de pie. Miraba la cama con terror en mis guardias
Lo que estaba sucediendo me paralizaba de miedo, y estaba entonces seguro de estar nuevamente en una terrible pesadilla. Planeaba salir rápidamente de la habitación cuando se abrió la puerta. Eso me asustó tanto que casi pierdo el equilibrio y tropiezo en el suelo. Y en ese mismo momento, todo se detuvo de repente. Ya no había más llanto. Pero, aún más inquietante, la luz, que antes estaba bien encendida, estaba apagada de nuevo. Sin embargo, yo estaba allí, de pie, junto a la cama. Mi madre rompió el silencio y me preguntó qué pasaba. Entonces le relaté mi pesadilla detalladamente. En el momento, parecía asombrada por mi discurso. Después de un momento, sugirió que durmiera en el sofá, lo que hice sin que me lo pidieran. Esa noche reflexioné sobre todo lo ocurrido. Incluso me pregunté si no había tenido alguna crisis de sonambulismo. Después de todo, era la única explicación lógica para todos los hechos ocurridos. Y sobre todo, la única forma que tenía de tranquilizarme de estos horribles eventos. Dormí en calma, a pesar de la incomodidad del viejo sofá. A la mañana siguiente, tras desayunar, mi madre sugirió que me quedara otra noche. Dado que ahora estamos separados por kilómetros de distancia y, por lo tanto, nos vemos mucho menos a menudo, obviamente acepté. Pasé el día hablando con mi familia, sin poder olvidar por completo lo ocurrido el día anterior. El resto del día transcurrió normalmente. La noche empezó a caer velozmente. A pesar de mi terrible experiencia, tenía algo en mente. Me convencí de que todo lo que había vivido, dadas las inquietantes similitudes con mi infancia, posiblemente podría tener una explicación sobrenatural. Normalmente, las personas buscan constantemente demostrar que algo fuera de lo común necesariamente tiene una explicación natural. Pensé que eliminar esta posibilidad me ayudaría a dormir mejor las siguientes noches. Esto reavivó recuerdos dolorosos que seguramente seguirían atormentándome en casa. Pero también para confirmar la teoría del sonambulismo, si ese fuera el caso. Entonces, para hacerlo, instalé una aplicación para poder filmarme toda la noche durmiendo en esa horrible cama, sin que la cámara entre en modo de espera. La app se activa con movimiento, y por lo tanto, eso me habría permitido ver qué sucede cuando duermo, pero quizás también de grabar los ruidos que provienen de debajo de la cama. En ese momento me pareció una buena idea, pero fue la peor decisión que he tomado en toda mi vida. Al inicio de la noche, no escuché nada especial. Luego, como cuando era pequeño, y como la noche anterior, fue cuando mis ojos comenzaron a cerrarse suavemente que escuché algo. Esta vez, tenía la impresión de escuchar a alguien comer debajo de la cama. Intenté moverme, pero era imposible. Ya había oído hablar de la parálisis del sueño, pero hasta entonces nunca había tenido esa experiencia. Mientras los sonidos de masticación seguían resonando en la habitación, intenté mover mi brazo para encender la lámpara de la mesita de noche. Con mucha dificultad, mi brazo empezó a moverse para acercarse poco a poco al borde de la cama. Y justo cuando estaba a punto de alcanzar el interruptor, la misma mano helada se deshizo. Entonces se apoderó de mi brazo. No podía moverme ni un centímetro. Es como si el agarre de esa horrible mano en mi brazo paralizara todo mi cuerpo. Podía escuchar mi respiración que, poco a poco, comenzaba a entrecortarse. En ese instante, me maldije por haberme volteado tontamente. Dormir en esa cama. Solo tenía un deseo: despertarme y poner la mayor distancia posible entre esa maldita cama y yo. Pero mientras la horrible mano seguía apretando mi brazo, un rostro comenzó a surgir lentamente cerca de mí. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo resonar en mis sienes. Solo podía ver los ojos de ese rostro, pero la simple vista de estos fue suficiente para dejar una huella indeleble en mi mente. No tenía pupilas, sus ojos eran completamente negros, y miraba los míos con tal intensidad que parecía que en cualquier momento podría absorber mi alma por completo. El resto del rostro de la horrible criatura era mucho más grande de lo normal. Me sorprendió cómo algo tan grande podía esconderse bajo una cama tan pequeña. El cabello enredado del horrible monstruo de piel azulada le caía a medias en la cara. Y allí, después de varias respiraciones sibilantes y entrecortadas, la criatura habló en un susurro oscuro y cavernoso. Gracias por volver. Ahora tengo menos hambre. Este tenía un sabor mucho mejor que los demás.
Luego, sin previo aviso, me desperté. Una vez más, estaba completamente empapado en sudor y a punto de tener el mayor ataque de pánico de toda mi vida. Inmediatamente me levanté, agarré mi teléfono y me instalé en el sofá de abajo para ver todo lo que había grabado. Esperaba ver todo tipo de cosas, pero nunca pensé que vería algo tan aterrador. El video solo duraba 3 minutos. Las demás fotos carecían de interés, ya que en la mayoría estaba despierto. Pero en el video en el que se suponía que estaba durmiendo, no había ni el monstruo, ni los ruidos que había escuchado, solo estaba yo. Me vi durmiendo de lado cuando, de repente, me posicioné sobre mi espalda, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Pasó un pequeño instante y me levanté. El video solo mostraba la habitación vacía, sin el menor ruido. Luego, después de un momento, me vi cruzando la puerta, con un niño dormido en los brazos. No pude identificar de quién se trataba, e incluso pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada. La situación era tan improbable, mis manos estaban tan sudorosas que tenía problemas para sostener mi teléfono. Estaba convencido de no haber hecho eso en toda la noche. Empecé a creer que en verdad era sonámbulo. Viendo la situación, esto realmente podría volverse peligroso para mí y los demás. Pero mientras intentaba tranquilizarme por todos los medios, me vi agachándome y colocando a este niño justo al pie de la cama. Y entonces algo horrible ocurrió. Las manos parcialmente destrozadas del horrible monstruo que me había hablado anteriormente se apoderaron de sus piernas y lo jaló de un tirón debajo de la cama. Dejé caer mi teléfono de terror. Lo que acababa de ver era improbable, no podía ser cierto. Así que lo recogí, las manos aún temblorosas, e intenté ver el video una vez más. Pero ese último ya no existía, era como si nunca hubiera existido. Hice todo lo posible para encontrarla después, pero me fue imposible encontrar incluso el más mínimo rastro de ella. Fui a un psicólogo al día siguiente y de inmediato me recetó medicación. Logré convencerme de que todo lo que había vivido era solo el producto de mi horrible imaginación. Pero hoy, 2 días después de estos horribles eventos, vi una alerta de desaparición en el noticiero de las 8. Cuando vi la foto aparecer en la pantalla, quedé paralizado, como cuando me encontraba en esa horrible cama. Porque inmediatamente supe de quién se trataba. Era el niño que alimentó al monstruo debajo de mi cama.